Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores, amigos, visitantes? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en su canal de siempre, Historias Encriptadas. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y hoy comparto contigo una historia que tiene un mensaje inmerso, un mensaje encriptado. Si logras desencriptarlo, déjame allí abajo tu comentario sobre lo que te pareció esta historia o lo que lograste captar, y yo a cambio te regalaré un corazón. La siguiente historia encriptada empieza así. Nací de una buena madre, que siempre me dio lo mejor, se desvivió por mí. Ella siempre quiso formar una familia, ya saben, una casa, un esposo que llegue de trabajar, y ella una mujer muy empeñosa. Siempre estuvo dispuesta a atenderlo, pero se enamoró, creo yo, del hombre equivocado. Mi padre tuvo que viajar a otro país, pues quería surgir de alguna forma. A menudo me preguntaba por qué él no nos había podido llevar con él, o si era que no podía o no quería. La situación en el país no era muy buena, decía. Él le dijo a mamá que cuando yo cumpliría los 2 años, él mandaría el dinero suficiente para que nosotros viajemos, pero yo ya había cumplido 4 años y papá no había cumplido su palabra tampoco. Desde entonces la pena la consumió, y tras luchar varios meses cayó en una depresión. Yo casi no recuerdo esos días. Los abuelos por parte de mi mamá, muy lejos de apoyarla, le dieron la espalda. Así que mamá se las tuvo que arreglar conmigo, un trabajo donde le pagaban una miseria y su depresión. Cuando cumplí 4 años de edad, yo me volví su compañero. Mi corazoncito se había hecho pedazos al verla cansada y llorar de vez en cuando. Debo admitir que a mi padre solo lo conocía por una fotografía y escuchaba su voz por teléfono. Y aunque él enviaba dinero, nunca era suficiente. Yo sentía un vacío, pero tenía que ser fuerte, darle ánimos a mi mamá. Ya vas a crecer, me decía ella con sus ojos llorosos. Sabía que mis abrazos aliviaban su pena y cualquier dolor. Cada mañana al despertar, la abrazaba fuerte y le daba mis besos. Su sonrisa y su voz calmaban mis temores también. Ese año, yo tomé un ritmo de vida. Iba a la escuela, mamá me recogía y nos íbamos a almorzar a la calle. Mamá llegaba muy cansada como para cocinar y luego tenía que dejarme con una amiga suya, quien tenía un hijo más pequeño que yo. Esos días yo la esperaba en esa casa. Sentado en el mueble, solo me paraba para ir al baño o comer algo que me convidaban. Cuando el marido de su amiga llegaba, lo escuchaba decir: «Ahora es guardería mi casa», y me observaba con algo de desagrado. ¿Qué podría hacer yo? Solo esperar y tener paciencia. Cuando llegaba mamá era el momento más feliz. Sentía que había cumplido la misión de esperarla, pues ya bastante problemas tenía ella como para que yo le dé uno más. Así que procuraba portarme bien. Nuestros momentos duraban muy poco por su trabajo, y solo los fines de semana la tenía para mí todo el día. Yo no entendía por qué a casa de mis abuelos no podíamos llegar. En una oportunidad los había escuchado decirle a mamá que ella los había decepcionado y había quebrado el honor de la familia. En ese entonces no entendía por qué, ni lo que significaba eso. Solo sabía que no les agradaba la idea que yo los visite. Los días no hubiesen sido tan duros si no fuera porque en la escuela para el Día del Padre, papá no estaba. Así que mamá pedía permiso para venir. Por un lado estaba mi realidad de que papá no estuviera conmigo y por otro el que mamá tenga que ser padre y madre al mismo tiempo. Mi pequeña mente no alcanzaba a discernir ese contraste en mi vida. Mamá se esforzó para que yo no sintiera su ausencia. Yo disimulaba que no me importaba, pero al ver a mis amigos cómo abrazaban a los suyos, me aceleraba el corazón. En ese momento, mamá fingía llamar a papá y estar hablando con él, pero me di cuenta que no lo hacía. ¿Era todo una mentira?, me preguntaba. Así un día, algo enojado por la situación, me atreví a reclamarle a mi madre y le dije: «¿Por qué no nos vamos a ver a papá? ¿Acaso él no me quiere? ¿Por qué no viene?». Esos días me desesperaban mucho, y es que era difícil pasar un trago tan amargo. Aún así, los fines de semana esperaba con ansias la llamada de papá. Su voz se sentía como la de un extraño a veces. Y mientras me hablaba, yo recordaba las fotos para imaginar quién era él. «¿Cuándo vas a venir?», le preguntaba. «Pronto ya, hijo», me respondía. «¿Pero pronto cuándo, papá? Voy a tener 5 años ya».
a lo que él me respondía: «Pronto, hijo, no te desesperes, pásame con tu mamá», me decía. Todo esto me sonaba como un desvío a mi pregunta siempre. Yo me cobijaba en el amor de mi madre. «Mamá, dime por qué papá no me quiere», le decía. «Sí te quiere, hijo», me respondía. «Entonces, ¿por qué no viene por mí? ¿Por qué nos ha dejado? ¿Acaso no somos nosotros su familia?». Mamá rompió a llorar y entendí que hablar de ese tema le hacía daño, pues ella sufría y luego no quería comer. Se quedaba dormida después de tomar sus pastillas para la depresión. Pero ¿qué podía hacer? Yo buscaba una respuesta al proceder de mi padre. ¿Por qué no había vuelto nunca? ¿Y por qué no quería que vayamos a donde él estaba? Una mañana desperté en un silencio fuera de lo común. Era raro. Se suponía que debía de haber escuchado a mamá despertarme para ir a la escuela. El sol había entrado ya y me di cuenta que era tarde para ir a la escuela. «Mamá», grité, pero no había respuesta. Empecé a caminar lentamente por el pasillo que daba a su habitación en busca de ella. Entonces, al entrar a su cuarto, parecía que se había quedado dormida. La moví suave primero. «Mamá, mamá, no viniste a despertarme, mamá, no iré a la escuela», le dije esto algo enojado, pero ella no me dio respuesta. Me acerqué a ella, la tomé de su rostro solo para darme cuenta que mamá no reaccionaba. Mi mente no comprendía lo que ocurría. La moví bruscamente una y otra vez. Abrí la puerta buscando ayuda, pero no había nadie. Lloraba mucho. Los vecinos corrieron en mi auxilio. Terminé en el hospital, pero no me dejaban verla. No entendí nunca nada hasta que al día siguiente observé a mi madre metida en una caja. Parecía dormida. Todos lloraban y pues yo también. La amiga de mi madre me sostenía e intentaba explicarme lo que pasaba, pero yo sabía que mamá se había ido con Dios ya, y eso ella me lo había explicado cuando un perrito que teníamos había muerto. Sentía lo mismo, o quizás era más fuerte, pues los recuerdos venían a mi mente como una película. Mi madre y sus anhelos de tener una familia se habían ido junto con ella. Ahora, ¿quién me iba a amar como ella?, me preguntaba. Era muy pequeño, pero la vida me estaba golpeando tanto que a mis 5 años ya había despertado. Ese fin de semana la amiga de mi mamá llegó por mí e intentó hablar con mis abuelos, y aunque les había dolido que mi madre ya no esté, no podían hacerse cargo de mí, o simplemente no querían hacerlo. «Llévame contigo», le dije a la amiga de mi madre, pero ella tampoco podía hacerlo. Esa semana esperé la llamada de mi papá en la casa de ella. Papá llamaría como de costumbre. Él me habló tiernamente y me preguntó si quería ir donde él estaba. Tenía sentimientos encontrados. Digo, mamá lo había esperado. Él nunca volvió por nosotros. Mamá murió de tristeza, pensaba. Pero por otro lado, era mi padre. Iría a conocerlo y a reclamarle su indiferencia. Él envió el dinero y me despedí de mis abuelos, aunque ellos solo me dijeron que esperaba que me fuera bien, y tras soltar unas lágrimas que eran inexplicables para mí, se despidieron de mí. La amiga de mi madre me llevó. Llegamos al aeropuerto. Tomamos un vuelo de Bogotá a Estados Unidos. Papá aguardaba mi llegada. En el viaje, la amiga de mi mamá me miraba con ojos de querer llorar. «¿Tú sabes por qué papá no nos quería llevar con él?», le pregunté, y ella, como siempre y como todos, evadían la respuesta, diciéndome que eso no importaba ya, que ya lo iría a conocer. Me animé y por un momento miraba por la ventana del avión las nubes. ¿Qué tan lejos estaba papá?, me preguntaba, y mamá estaba cerca también, porque yo sabía que un avión iba por las nubes. Mirando por la ventana, elevaba mis pensamientos a ella. «Mamá, estoy yendo a conocer a papá», le decía. «Le hablaré de ti y le reclamaré por no haber querido llevarnos con él». Las horas pasaron y después de un tiempo llegamos. Entonces lo vi. Él solo se acercó y cayó de rodillas frente a mí. Me abrazaba y me pedía perdón. Yo me quedé inmóvil, sentía todo muy extraño. Todos los reclamos que había practicado en el camino se me habían olvidado. No sentía darle un abrazo, solo sabía que él nos había hecho sufrir y mamá no estaba. Entonces, al levantar la vista, detrás de él había una señora bien vestida, con lentes negros y 2 niños mayores que yo. Subí a su auto junto con la amiga de mi madre. Llegué a su casa.
Entonces no entendía nada en ese momento, hasta que después de un año, las cosas empezaron a tomar sentido. Ahora sabía por qué papá no había querido que vengamos a vivir con él, pues él ya tenía una familia. En ese momento todo empezó a tener sentido para mí, y ahora yo me encontraba en un cuarto para mí solo. Tenía de todo. Mi vida había dado un giro de 360 grados. Las cosas se me hicieron más llevaderas, pero en las noches, al cerrar mis ojos, mi mente viajaba a aquellos días con mamá, e imaginaba que cada mañana ella venía a mi cama y con su tierna voz me convencía para despertarme e ir a la escuela. Ahora quisiera decirle que sé la razón por la que mi padre nunca volvió por ella. Sin duda alguna, una historia que me hizo pedacitos el corazón, pero que también me dejó, como siempre, muchas enseñanzas y muchos principios, y espero que haga lo mismo con ustedes. Si lograron desencriptar esta historia, déjenme su respuesta aquí abajo en los comentarios. Estaré con mi cuenta personal leyéndolos a todos. Un abrazo a la distancia, soy su amigo Carlos Matthews. Nos vemos en una próxima historia encriptada.